Vale. Entonces, vamos a empezar con la definición de una transformación lineal. Ok, eh, bueno, las transformaciones lineales se usan mucho, por ejemplo, como variables de entrada, tipo visitas a un sitio web, aperturas de mailbox en cuestiones de email, en clics, que son ciertas decisiones de blockchain, en compras previas, en gastos en gasto en medios públicos. Y las variables de salida generalmente dan una interpretación numérica, que es, por ejemplo, en este caso de visitas al sitio, es un score de interés. En cosas de aperturas de email, se da un valor que es un score de compra, ventas esperadas con clics, por ejemplo, en Amazon. En compras previas, hay unos que se llaman, unos KPIs que se llaman leads proyectados, y el gasto en medios públicos, pues es refinar a través de KPIs, también segmentaciones básicas. Y bueno, esto lleva análisis de sentimientos, a gestión, a muchos sistemas en donde podemos predecir. Entonces, es muy importante esta noción de transformación lineal. Bueno, aquí estamos amarrados a que estamos sobre espacios vectoriales que tienen una dimensión finita, porque hay espacios vectoriales que no tienen dimensión finita. Sin embargo, este concepto también es el mismo para espacios vectoriales que no necesariamente son de dimensión finita. Va a haber una distinción, obviamente, en la elección de las bases, y entonces ahí es donde nos vamos a amarrar, pero el estudio de transformaciones lineales en espacios vectoriales de dimensión infinita es muy importante porque abre, por ejemplo, el camino hacia cuestiones probabilísticas en espacios de Hilbert. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, una vez que tenemos estos dos espacios vectoriales, eh, es como en teoría de conjuntos, ver qué sucede con estos espacios vectoriales comparándolos con otros espacios vectoriales. Y aquí lo que vamos a pedir es que estén los dos definidos sobre un mismo campo. Recuerden aquí que estamos trabajando generalmente con el campo de los números reales, y próximamente vamos a trabajar con el campo de los números complejos. También está el campo de los números racionales. Aquí hay que tener mucho cuidado. Los espacios vectoriales dependen del campo en donde estén definidos, y la dimensión también de estos espacios vectoriales. Por ejemplo, no sé, si pongo la dimensión de R2 sobre R, por ejemplo, sabemos que R2, esto ya lo sabemos, está generado por dos vectores que son, de hecho, los vectores que forman la base que llamamos canónica, porque son los más sencillos de representar, y a partir de estos dos vectores que están aquí ordenados,
De hecho, son ortogonales, es decir, linealmente independientes. Entonces, genera y son linealmente independientes estos dos vectores, este que llamamos E1 y este que llamamos E2. Aquí esta etiqueta está representando en dónde está el 1 y en los demás lugares hay ceros. Y bueno, esto, por ejemplo, pues tiene dimensión, entonces 2 sobre R. Eh, pero hay que tener cuidado porque también los reales, también los R2 es un espacio vectorial sobre el campo de los números eh, racionales. Pero resulta que esto lo vamos a ver después, pero esto tiene dimensión infinita. Entonces, depende mucho del campo en donde estemos trabajando. Aquí también hay otros campos, como el campo de em, campos finitos. Por ejemplo, generalmente se denotan así, ¿sí? Es un campo con P elementos y este P es un primo. Y bueno, toda la teoría de ciberseguridad está sostenida sobre campos, sobre espacios vectoriales definidos sobre campos em, finitos, ¿no? Es muy importante todo esto. Pero bueno, ahorita estamos sobre los reales. Entonces, vamos a decir que una aplicación, una función, va a ser lineal entre estos dos espacios vectoriales. Sí, ojo porque aquí la notación siempre hay que tener cuidado. Em, entonces, si tomamos dos vectores en este espacio vectorial y tomamos un escalar, tenemos que verificar que se cumplen estas dos propiedades. Esta es la em, linealidad y, digamos, homogeneidad. Y esto es cómo actúa sobre dilataciones eh, por un elemento en los campos, ¿no? Por ejemplo, en los reales. Entonces, hay que tener cuidado con esta notación porque esto que está aquí, esta suma, es la suma que está definida en este espacio vectorial, la suma junto con su producto, con el cual se forman los axiomas de espacio vectorial con respecto a la suma y el producto por escalar. Entonces, lo que está pidiendo esto es que esto que está aquí, bajo esta transformación, eh, respete las operaciones, pero ahora esta suma va a ser en W, con su propia suma, ¿sí? No, no necesariamente es la misma suma que esta, ojo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la suma y el producto que les están definiendo eh, desde de a priori, ¿no? Eh, entonces, estas operaciones ya están dentro de W y aquí pasa exactamente lo mismo. Esta operación está dentro de B y esta operación completa ya está dentro de W. Entonces eso es lo que se pide, em, que sea compatible bajo las operaciones de suma y producto por escalares, ¿no? Esto es obviamente una abstracción muy importante, pero eh, lleva a muchos resultados importantes. Entonces, fíjense que hay ciertas consecuencias inmediatas de la definición por ejemplo, se tiene esta primera propiedad de que
si evaluamos una transformación lineal en el vector cero correspondiente al espacio vectorial V, entonces eso es el cero, manda al cero del espacio vectorial W, es decir, este cero ya es el cero que está en W, y este cero es el que está en V. Entonces manda el cero al cero, lo cual es importante, va a fijar el cero, va a fijar antisimetrías, es decir, si pongo aquí un signo negativo por esto de acá, este vector lo va a mandar dentro de W a su antípoda. Y fíjense que si tomo una combinación lineal de, eh, de vectores dentro otra vez de W, esto ya es una combinación lineal dentro de V. Entonces, bajo esta transformación lineal, nos lleva a una combinación lineal, pero ahora en W. Entonces manda combinaciones lineales en combinaciones lineales. Entonces, bueno, ¿qué lectura le podemos dar a esto? Es que en términos prácticos, em, la linealidad siempre garantiza que el efecto de combinar entradas es el mismo que combinar sus efectos por separado. Entonces se puede desglosar completamente los vectores con las sumas, em, permeando las variables objetivo. Entonces están en constante correlación, ¿no? Esas son combinaciones lineales. Entonces, em, bueno, lo que viene aquí es un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a empezar con este ejemplo. Siento que es un poquito más sencillo. Aquí tenemos una transformación lineal entre el espacio vectorial. Esto ya sabemos que es un espacio vectorial. Y cuando no se dice em, qué tipo de transformación es, cuando se da así de manera escueta, estamos hablando de que R2 está definida a través de sus operaciones habituales o sus operaciones usuales. Entonces, aquí son las operaciones usuales, que es el álgebra de matrices. Entonces se suma componente a componente y la multiplicación es componente por un escalar es componente a componente. Em, entonces aquí tenemos esta transformación lineal, aquí definida. Va a mandar este punto, por ejemplo, a ver, vamos a fijarnos aquí en algún punto. No sé, em, voy a poner 2 y 3, ¿no? Entonces aquí está 2 y 3, por ejemplo, 2 y 3, ahí, 2 y 3. Y entonces lo que va a hacer esta transformación lineal es mandar este punto a R2, ¿sí? Ojo, R2, ¿sí? Es digamos, otra versión de R2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta transformación lineal a este punto? Pues lo va a mandar, por ejemplo, a la primera coordenada, pues es la suma de estos dos puntos, que es 3 más 2 es 5, y luego 2 menos 3
es -1, ¿no? Entonces, lo manda aquí como a 5 a -1, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que hace esta transformación lineal y mantiene el origen, ¿no? Eso es una consecuencia de la definición. Em, entonces, vamos a ver que en efecto esto es una transformación lineal. Tomamos aquí cualesquiera dos puntos, U, ya saben que estamos en R2, entonces tenemos coordenadas x1 y x2, esto es la aditividad, y tomamos otro vector, x2 y y2. Entonces, la suma de estos dos vectores, pues es componente a componente, ¿no? Entonces, tenemos aquí que la suma de U más B es exactamente esto que está aquí. Es x1 más x2 con las operaciones usuales, y1 más y2. Entonces, a esta suma, que está aquí escrita, le aplicamos esta transformación lineal. ¿Y qué es lo que hace esta transformación lineal? Bueno, manda aquí esto lo vemos como la primer componente y esto como la segunda componente. Entonces, suma las primeras dos componentes y eso es la primera componente de este vector. Aquí está la suma de todos estos de aquí. Y luego toma esta primera componente que está aquí y la resta con esta que está acá. Entonces es x1 más x2 menos y1 menos y2. Y bueno, haciendo con las operaciones habituales ya en W, que son las mismas operaciones habituales que tenemos acá, podemos descomponer este vector de esta forma y efectivamente vemos que se cumple esta primera propiedad. Ahora, em, tenemos que verificar em, que es invariante bajo homotecias. Entonces, eso es la homogeneidad, ¿no? Ahora tenemos este vector, que es otra vez, ahora nada más voy a tomar XY, basta con tomar XY como U, y si tomo un escalar en R, entonces sabemos que por las propiedades habituales, esto es lo mismo que lambda X y lambda Y. Entonces, aquí está este vector que está en V, y bajo esta transformación lineal, pues lo que hacemos es sumar las primeras dos componentes y luego restar la primera componente a la segunda componente como segunda coordenada. Usando las operaciones habituales sobre R2, podemos aquí factorizar a lambda y efectivamente se tiene esto de aquí, ¿no? Entonces, em, es una transformación lineal. Ahora bien, eh, nosotros ya tenemos aquí una base canónica para R2. Entonces, generalmente las bases canónicas se escriben de manera ordenada para poder formar la matriz asociada a esta transformación lineal. Por ejemplo, si aquí tenemos la base estándar, aquí está en R2, y por ejemplo tenemos la base también, la misma base estándar, pero ahora, digamos, este es B, pero ahora dentro de W, em, entonces resulta, es algo que vamos a ver en la segunda parte,
es que las transformaciones lineales, esto es importantísimo, las transformaciones lineales sobre espacios vectoriales de dimensión finita, P a W, obviamente definidas sobre un cierto campo K, si son de dimensión finita, dimensión sobre K de B es finita y la dimensión de este espacio vectorial W también es finita sobre el mismo campo, entonces estas transformaciones lineales están determinadas por cómo mandan elementos de la base en, eh, en la base de W. Entonces están determinadas. Es decir, no hay que fijarse cómo funcionan estas transformaciones a través de todos los puntos. Basta ver con alguna base que tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos esta transformación lineal. Entonces es T, XY igual a X más Y X menos Y. Entonces esto está en R2. Em, bueno, entonces vamos a ver qué pasa en esta primera base canónica. Entonces tomo T en 1 y 0. Entonces, ¿qué es lo que hace esta transformación lineal? Pues toma estas dos componentes, eh, esto es 1, y luego toma esta componente menos la segunda componente, que también es 1. Y luego, en la siguiente base canónica, aquí va a salir que es la suma, otra vez es 1, y luego 0 menos 1 es menos 1. Entonces tengo que escribir estos dos vectores en términos de la misma base canónica. Entonces necesito encontrar a qué coeficientes, esta es la base canónica ahora en R2, pero visto como W. Entonces tengo que encontrar qué coeficientes tengo que poner aquí para que eh, esto se cumpla, ¿no? Entonces, ¿qué coeficientes hay que poner aquí? Bueno, lo voy a escribir así. A ver, voy a escribir para que sea un poco más visual. Voy a escribir aquí A, este, eh, B, lo voy a escribir así. A, B, así como está. Y C, D. A ver si llego a este dibujito. Entonces, bueno, pues esto es resolver un sistema de ecuaciones lineales. Eh, Aquí ya sabemos, por ejemplo, quién tiene que ser A y quién tiene que ser B. Entonces, de aquí se cumple que A tiene que ser igual a 1 y B tiene que ser igual a 1. Y aquí, por ejemplo, este, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener C, D. Entonces, C tiene que ser igual a 1 y D tiene que ser igual a -1. Entonces, tomando estos coeficientes que están aquí, A, B, C y D, se va a formar la matriz de cambio
bueno, con respecto a la base canónica. Aquí es, perdón, aquí es -1. Y en efecto, ¿no? Si yo tengo esta matriz y la multiplico por este vector, entonces obtengo a la transformación lineal. Es decir, multiplicar esta matriz A por este vector XY resulta que también es una transformación lineal. Entonces, multiplicar por la derecha estos coeficientes que acabamos de encontrar a través de las bases canónicas con este vector resulta que es exactamente lo mismo que la transformación lineal que nos están dando. Entonces, esto es súper, súper importante porque ya estamos en sistemas de ecuaciones. Eh, de hecho, una de las formas de ver que las transformaciones lineales no pierden información es checar que tiene una inversa. Si tiene una inversa, entonces estamos en una situación óptima. Óptima en el sentido de optimización. Y aquí, por ejemplo, el determinante vuelve a aparecer. Si el determinante de la matriz asociada es distinto de cero, entonces resulta que la función o la transformación lineal asociada tiene una inversa. ¿Cómo se calculan las inversas? Aquí están los pasos. Y resulta que esta inversa, pues está definida también sobre todo R2. Esto lo que quiere decir es que como los dos espacios que estamos considerando aquí tienen la misma dimensión y tiene una inversa, entonces estos dos espacios vamos a decir que son, estos dos espacios que están aquí, vamos a decir que son isomorfos. Es decir, va a respetar el origen y va a respetar rotaciones y traslaciones. Esto es muy importante en cálculo porque en cálculo de, por ejemplo, de dos variables, resulta que esta matriz que está aquí, por ejemplo, es la derivada, si esto lo vemos como una función que va de R2 a R, y esta de aquí la vemos como una función que va de R2 a R, resulta que esta matriz, bueno, esta función bivariada es diferenciable y si vemos entonces a esta función, la derivada parcial con respecto a la coordenada x es exactamente 1, con respecto a y es exactamente 1, y ahora esta función, la derivada parcial con respecto a x es 1, y esta con respecto a y es -1, es decir, esta matriz que está aquí, de hecho, es la jacobiana de esta transformación lineal. Así se llama. A es jacobiana. Entonces, las jacobianas, o el determinante de las jacobianas, de la transformación lineal, va a medir, eh, digamos, el paralelepípedo que se forma desde B, en este caso R2, a R2 a través de esta transformación lineal. Entonces va a mantener fija el 0
pero el área del paralelepípedo formado por estos vectores va a ser em, el proporcional, digamos, al paralelepípedo formado ahora a través de estos vectores. Y cuando digo que es em, proporcional es que la constante que fija esa transformación, de hecho, es el área de ese paralelepípedo. Y eso es el determinante de la jacobiana, es el área. Entonces tiene una representación geométrica muy importante. Ok, entonces en el siguiente video vamos a seguir viendo ejemplitos, ahora cambiando las bases o cambiando los espacios vectoriales, pero ya nos vamos a restringir a espacios vectoriales de dimensión finita, ¿no? Por esta nota tan importante que está aquí. Ok.